En la clase de hoy vamos a hacer el análisis completo de una función. Vamos a empezar repasando un poco todas las definiciones y conceptos que vimos de lo que es el análisis de la función y sus derivadas, y después vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicar cada una de las cosas que estudiamos para poder realizar el gráfico de una función. Empecemos entonces repasando un poquito cuál es la información que extraemos cuando analizamos la función. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es el dominio, o sea, cuál es el conjunto de valores de x en los que la función está bien definida. Otra cosa que podemos estudiar a partir de la función es si es que tiene algún tipo de simetría, y para eso analizamos la paridad de la función. Habíamos visto la definición: si f de menos x es igual a f de x, decimos que la función es par, y si f de menos x es menos f de x, decimos que la función es impar. Las funciones pares son simétricas con respecto del eje y, las funciones impares tienen la simetría con respecto del eje y en primer lugar y luego con respecto al eje x. Lo otro que podemos sacar a partir de la función es los puntos de cruce de la curva con los ejes coordenados, o sea, para x igual a 0, cuál es el valor que toma la función y cuáles son las raíces de la función, o sea, cuando y vale 0, cuáles son los x para los que se satisface esa ecuación. Las asíntotas verticales de una función las vamos a analizar cuando haya puntos que están excluidos del dominio. Entonces vamos a ver los límites laterales alrededor de ese punto, y si los límites laterales alrededor de ese punto dan ya sea más infinito o menos infinito, alguno de ellos al menos, vamos a decir que tenemos una asíntota vertical en el punto A. Y las asíntotas horizontales, que es estudiar el comportamiento para valores de x grandes en valor absoluto, ¿sí? En más y menos infinito. Cuando analizamos el límite para x que tiende a más infinito o a menos infinito, y si encontramos que ese es un valor finito, ese valor y igual a l se le llama asíntota horizontal. Si no, si esto tiende a más o menos infinito, también nos sirve para entender cómo se está comportando la función en valores muy grandes de x en valor absoluto. Luego podemos pasar a analizar la derivada primera. Podemos buscar los puntos críticos de la función, que se definen como aquellos puntos del dominio de la función en los cuales la derivada es igual a 0 o no existe la derivada, ¿sí? Podemos analizar el crecimiento o el decrecimiento de la función en un intervalo, ya que tenemos un teorema que nos dice que si la derivada primera es mayor que 0 en un intervalo, la función crece en ese intervalo, y si la derivada es negativa, la función decrece en ese intervalo. Entonces, mirando el signo de la derivada primera, podemos conocer el crecimiento y decrecimiento de la función. Y una vez realizado eso, podemos saber si la función tiene máximos y mínimos locales, analizando cómo se comporta la función a la derecha e izquierda del punto crítico. Si a la izquierda de un punto crítico tenemos que la función crece y a la derecha decrece, ese punto crítico va a ser un máximo local. Y si a la izquierda del punto crítico la función decrece y a la derecha crece, el punto crítico va a ser un mínimo local. Entonces, toda esta información la sacamos de analizar la derivada primera. Si pasamos a analizar la derivada segunda de la función, sabemos que si la derivada segunda es positiva en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Lo otro que podemos determinar a partir de la derivada segunda son los puntos de inflexión, que son puntos que están en el dominio de la función y en los que cambia la concavidad de la función. O sea, con el análisis que hicimos en el inciso anterior, podemos ver si hay puntos en el dominio de la función en los que de un lado
es cóncava y del otro lado es convexa o viceversa. Entonces esos van a ser puntos de inflexión. Y algo más que habíamos visto era una prueba para ver máximos y mínimos locales con la derivada segunda. Esto es opcional si ya lo hacemos con la derivada primera, y si no podemos hacerlo directamente con la derivada segunda si evaluamos la derivada segunda en los puntos críticos, o sea, en los puntos que salen de la derivada primera. Evaluamos la derivada segunda en los puntos críticos y nos da un número positivo, entonces ese punto crítico es un mínimo local. Y si evaluamos la derivada segunda en el punto crítico y nos da negativo, ese punto es un máximo local. Bueno, con todo esto que acá está en una especie de resumen, cuál es la información que vamos sacando de cada una de las partes, ¿sí? De la función, de su derivada primera y de la derivada segunda, vamos a hacer el análisis de una función en un ejemplo. Si pueden, sacan una captura de pantalla de esta hoja o anótenla para ir siguiendo los pasos al hacer el análisis de una función completa. Veamos entonces un ejemplo. Empecemos con una función que es un polinomio, menos x a la cuarta más 2x al cuadrado más 3. Sabemos que eventualmente vamos a necesitar la derivada y la derivada segunda, así que en un primer paso yo voy a calcular con tranquilidad cada una de ellas, ¿sí? Y las vamos a ir llevando hasta que las necesitemos. Entonces calculemos la derivada primera de esta función que es un polinomio. Es una suma de monomios, o sea que la derivada es la suma de las derivadas, y en cada una de ellas tenemos una función que tiene un exponente, entonces baja el exponente y queda multiplicado por x a la 4 menos 1, sería menos 4x al cubo, lo mismo acá, más 4x. Esta es entonces la derivada primera. Acá la podemos dejar escrita así, o podríamos sacar factor común menos 4x, que está en ambos términos de la suma. Me quedaría menos 4x por x al cuadrado menos 1. Esto solo lo muestro como opción porque a veces nos va a convenir usarlas de una o de otra manera, ¿sí? Para hacer la derivada segunda, lo que nos conviene es directamente tomar la expresión de la suma de monomios, así que hacemos la derivada segunda, nos queda menos 12x cuadrado más 4. Entonces ya tenemos calculadas estas tres funciones. Vamos a ir sacando de cada una de ellas la información para finalmente hacer el gráfico. Entonces analicemos toda la información que podemos sacar a partir de la función en sí misma. Lo primero que hacemos es calcular el dominio. En este caso se trata de un polinomio, por lo tanto el dominio son todos los reales. Luego analicemos la paridad, ¿sí? Vamos a ver si evaluamos f en menos x, qué es lo que me queda. Entonces en los lugares en donde dice x pongo menos x, fíjense que acá me queda menos x a la cuarta. Cualquier número elevado a un exponente par me da un resultado positivo, o sea que eso es lo mismo que tener simplemente menos x a la cuarta más 2x cuadrado más 3, que esto es exactamente lo mismo que la función, por lo tanto tenemos una función par. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, para recordar para el gráfico que las funciones pares son simétricas con respecto al eje y. Entonces cuando vayamos a dibujar, si dibujamos una mitad, la mitad positiva por ejemplo de los x, del lado de los x negativos va a ser un reflejo, ¿sí? Va a ser simétrico. Lo siguiente que vamos a ver, a buscar es cuáles son los puntos en los que la curva cruza a los ejes coordenados. En un primer lugar podemos ver el cruce con el eje de las y, es decir, cuando x vale 0, entonces evaluamos la función en 0 y nos da que vale 3. O sea que la curva tiene que pasar por el punto, por el par ordenado 0, 3. Si buscamos el cruce de la función con el eje de las x, es decir, estamos buscando las raíces, tenemos que resolver esta ecuación. 0 es igual a menos x cuadrado más 2x cuadrado, menos x a la cuarta más 2x cuadrado más 3. Y acá, si bien no sabemos buscar las raíces de una ecuación cuarta, podemos ver que es una ecuación cuarta que solo tiene exponentes pares. Entonces podemos hacer un cambio de variable
y buscar una variable z que sea x al cuadrado y transformar esta ecuación cuarta en una ecuación cuadrática, que nos quedará menos z cuadrado más 2z más 3, y a esta sí le sabemos buscar las raíces. Utilizamos la expresión de Bhaskara para encontrar sus dos raíces, que nos da una raíz positiva y una raíz negativa, un z1 que es menos 1, si ustedes después deténganlo acá y hagan bien la cuenta del cálculo de las raíces con Bhaskara, encontramos una raíz que es menos 1 y una raíz que es 3. Pero si volvemos al cambio de variable que habíamos hecho, era x al cuadrado igual a z, o sea, z es un número elevado al cuadrado, debería ser solamente positivo. Por lo tanto, nos vamos a quedar solo con este z2, que es igual a 3, para calcular los valores de x. Entonces x al cuadrado es igual a 3, o sea que tenemos dos soluciones, la raíz cuadrada, la raíz positiva de 3 y la raíz negativa de 3. Entonces los puntos de cruce con el eje de las x van a ser el menos raíz de 3, 0 y el punto raíz de 3, 0. Para buscar las asíntotas verticales habíamos dicho que íbamos a ver los límites laterales en los puntos que no pertenecen al dominio. En este caso el dominio son todos los reales, por lo tanto no va a tener asíntotas verticales. Y para ver las asíntotas horizontales o ver el comportamiento de la función en valores de x muy grandes, en valor absoluto, hacia más infinito y hacia menos infinito, tenemos que calcular entonces ese límite. Empecemos con el límite para x que tiende a más infinito de esta función. Acá, si les hace falta, podemos hacer un poco más de cuenta, sacamos x cuarta factor común y nos queda multiplicado por menos 1 más 2 sobre x al cuadrado más 12 sobre x a la cuarta. ¿Sí? Acá cuando saquen factor común pueden volver a chequear que si hacen la propiedad distributiva tienen que volver a encontrar la expresión original, ¿sí? Para ver que no hayan hecho algo mal. Y acá el límite de todo lo que está entre paréntesis, fíjense cuando x tiende a más infinito, estos que están dividiendo sobre el x a alguna potencia, estamos dividiendo por un número muy grande, o sea que cada uno de estos términos tiende a 0, o sea que todo este paréntesis está tendiendo a menos 1, mientras que el factor que tenemos acá adelante tiende a menos infinito, por lo tanto el resultado de este límite va a ser igual a menos infinito. Podemos hacer lo mismo cuando x tiende a menos infinito, hacemos la misma cuenta, ¿sí? Acá como es un exponente par el que tenemos, cuando x tiende a menos infinito, tiende a más infinito positivo también. Por lo tanto, el resultado también va a ser menos infinito. Entonces, no tiene asíntotas horizontales, porque habíamos dicho que las asíntotas horizontales se les llama cuando este límite tiene un resultado finito. Pero estos resultados igual nos sirven para graficar el comportamiento de la función en el más infinito y menos infinito. Podemos ir haciendo en otra hoja una tabla con los resultados que vamos encontrando, ¿sí? Que nos va a servir después todo esto para hacer el gráfico. Entonces yo lo voy a ir guardando en una hoja al costado a cada uno de los resultados que sacamos a partir de lo que vimos hasta ahora, que era el análisis de la función en sí misma. Tenemos que el dominio son todos los reales, que es una función par. Tenemos los puntos de cruce con el eje de las x, el punto de cruce con el eje de las y, sabemos que no tienen asíntotas, ni vertical ni horizontal, y el comportamiento en el más infinito y en el menos infinito, sabemos que la función tiende a menos infinito. Entonces eso lo dejamos en una hoja separada. Vayamos a analizar la derivada. Entonces ya la tenemos calculada. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos críticos. Hemos dicho que son aquellos puntos que pertenecen al dominio de la función en los que la derivada se anula o la derivada no existe. Si vemos, la derivada es un polinomio, o sea que está bien definido para todos los reales. No vamos a tener puntos críticos del tipo de este tipo de los en donde no exista la derivada, ¿sí? La función va a ser derivable en todo el dominio.
Entonces podemos buscar los puntos en los que la derivada se hace 0, que te la tenemos acá pintada en rojo. Acá yo la voy a escribir como les había mostrado al principio, sacando factor común menos 4x, factor de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque así me es más fácil verlo en la forma factorizada, porque ahora tengo el producto de dos factores es 0, por lo tanto voy a poder trabajar sobre cada uno de ellos. Acá fíjense que el segundo de los factores es x al cuadrado menos 1, que también lo puedo seguir factorizando, es una diferencia de cuadrados, que la voy a escribir como x menos 1 por x más 1. Entonces tengo el producto de tres factores es igual a 0, la solución es que alguno de ellos sea 0. Entonces de ahí obtenemos nuestros puntos críticos. Uno, cuando pedimos que el primer factor sea 0, sacamos que un punto crítico es x igual a 0. Cuando x menos 1 es igual a 0, tenemos un punto crítico que es el 1. Y cuando el último de los factores es igual a 0, obtenemos el punto crítico menos 1. Ahora vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento de la función a partir de los signos de la derivada primera. O sea, yo voy a tener que mirar cuando esta derivada, esta expresión, el producto de todos estos factores es positivo o cuando es negativo. Cuando sea positivo vamos a decir que la función es creciente en los intervalos solución de esta desigualdad, y en los casos en los que la derivada sea negativa la función va a ser decreciente. Entonces acá uno podría resolver estas desigualdades, y eso lo hemos aprendido en una de las primeras guías de esta materia, buscar la intersección entre las posibles soluciones y al final hacemos la unión, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa forma? Yo lo que voy a hacer es directamente con la tabla, en donde en la tabla que voy a construir con intervalos voy a dividir los intervalos con los puntos críticos, van a ser los puntos de corte de mis intervalos, y acá en esta tabla también debería poner los puntos que no pertenezcan al dominio de la función, si es que los hubiera, ¿sí? En este ejemplo que estamos haciendo, el dominio son todos los reales, entonces no voy a tener puntos para cortar acá de ese tipo, simplemente voy a ubicar los puntos críticos. Pero acuérdense, podría pasar que hubiese puntos que no pertenecen al dominio de la función, los debería poner como corte de los intervalos sobre la recta en la que voy a analizar los signos de la derivada primera. Entonces, hemos dicho que tenemos estos tres puntos críticos, el menos 1, el 0 y el 1, por lo tanto me quedan definidos estos cuatro intervalos sobre la recta, de menos infinito a menos 1, el otro va de menos 1 a 0, el siguiente de 0 a 1 y el último de 1 a más infinito. Colocamos en las filas cada uno de los factores multiplicativos que constituyen mi derivada, ¿sí? Menos 4x, x menos 1 y x más 1, y lo que vamos a hacer es tomar valores, un valor de x cualquiera en cada uno de estos intervalos y vamos a evaluar en cada una de las filas. Entonces empecemos, por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a menos 1, tomemos un valor cualquiera, yo voy a tomar x igual a menos 1000 y evaluamos en cada uno de ellos. Menos 1000 evaluado en menos 4x va a ser menos con menos más, va a tener resultado positivo. Menos 1000 menos 1 va a ser negativo y menos 1000 más 1 va a ser negativo, ¿sí? Entonces yo lo único que escribo en esta tabla son los signos de los factores que tengo en las filas. Lo mismo hago con cada uno de los intervalos que tengo acá, elijo un número en ese intervalo, lo evalúo y calculo los signos que tienen los factores multiplicativos en cada uno de ellos. Finalmente, la derivada entonces va a salir el signo de la derivada va a salir de hacer el producto de los signos que tenemos en cada una de estas columnas para cada intervalo. Entonces en el primero, por ejemplo, tenemos más por menos es menos, por menos es más. Acá tenemos más por menos menos, menos por menos más por más, y menos por más menos por más menos, ¿sí? Entonces anotamos ahí los signos de la derivada,
Y sabiendo el signo de la derivada, tenemos el teorema que nos dice que donde la derivada es positiva, la función crece, y donde la derivada es negativa, la función decrece. Por lo tanto, ya podemos saber que la función va a crecer en el primer y tercero de estos intervalos y va a decrecer en el segundo y en el cuarto. Lo otro que vamos a sacar a partir de la derivada es la ubicación de los máximos y mínimos locales. Y dijimos, vamos a ver cómo se comporta la función a la derecha y a la izquierda de cada uno de los puntos críticos. Los puntos críticos fueron acá los puntos de corte en esta tabla. Entonces vemos que, por ejemplo, para x igual a menos 1, a la izquierda la función crece y a la derecha decrece. Por lo tanto, vamos a tener ahí un máximo local. En 0 tenemos que decrece y crece, por lo tanto es un mínimo, y en 1 crece, decrece, por lo tanto es otro máximo local. Entonces tenemos dos máximos locales en menos 1 y en 1, en donde el valor de la función tengo que ir y evaluar si el punto crítico en la función. Vengo acá, la tengo acá escrita, en menos 1 esto me da 4 y en 1 también me da 4. Acá recordemos que es una función par, por lo tanto en x igual a menos 1 tiene que ser igual a lo que me da en x igual a 1, ¿no? Bueno, y el otro día habíamos dicho, en 0 tenemos un mínimo local, si evaluamos la función en 0 nos da 3. Entonces voy otra vez al machete donde tengo anotado los datos que voy sacando para hacer el gráfico y agregamos la información que acabamos de sacar sobre la derivada primera. Sabemos que la función va a crecer en el intervalo de menos infinito a menos 1 y en el intervalo de 0 a 1 y va a decrecer desde menos 1 a 0 y también desde 1 hasta más infinito. Sabemos que tiene un máximo local en el punto menos 1, 4, ¿sí? Son las coordenadas, digamos, en el par ordenado menos 1, 4 y en 1, 4, y tiene un mínimo local en el punto 0, 3. Analicemos por último la derivada segunda de la función, ya la tenemos calculada. Lo primero que vamos a hacer es buscar las raíces de esta derivada segunda para definir intervalos. Lo que queremos hacer es analizar los signos de la derivada, ¿sí? Si quieren, pueden directamente empezar a trabajar con desigualdades, hacer que esto sea mayor que 0 o menor que 0 para estudiar la concavidad y convexidad. Yo, como voy a construir una tabla, lo primero que hago es buscar las raíces de esta expresión. O sea, pido que la derivada segunda se haga 0. Vamos a tener este polinomio. Yo acá le saco factor común el 12, menos 12, para que me quede. Acá pueden hacerlo como quieran, ¿sí? Podrían buscar las raíces con Bhaskara, por ejemplo, ¿sí? Tengo una ecuación cuadrática, así que perfectamente pueden aplicar Bhaskara para buscar las raíces. Yo acá hice un poquito más de álgebra, saqué el menos 12 factor común, y acá me encuentro con una expresión que es una diferencia de cuadrados. Acá me quedó menos 12 multiplicado por x cuadrado menos 1/3, o sea que las raíces son más raíz de 1/3 y menos raíz de 1/3. Acá esto lo podemos llevar así, o multiplicamos y dividimos por la raíz, esto es 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Podemos racionalizar y esto es raíz de 3 sobre 3. Lo van a poder encontrar escrito de cualquiera de las dos formas, úsenlo como más les guste. Tenemos esos dos, son raíces de mi derivada segunda. Entonces vamos a analizar los signos. Como les decía, vemos los signos de la derivada segunda expresada así como factorizado para que sea más fácil. El producto de dos números es mayor que 0 cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos, y será negativo cuando el primero sea negativo y el segundo positivo, o viceversa. Yo voy a trabajar directamente con la tabla, y en la tabla los puntos de corte de mis intervalos van a ser las raíces de la derivada segunda, y también si es que hubiese puntos que no pertenecen al dominio de la función, en este caso solamente voy a poner las raíces de la derivada segunda. Entonces tenemos la expresión de la derivada segunda acá en la forma factorizada. Tengo el menos 12 por uno de los factores, lo voy a poner en un
uno de los renglones y el otro de los factores. ¿Sí? Fíjense que acá yo cambié en el medio de la anotación el raíz, lo que les decía recién. Raíz de 1/3 es lo mismo que escribirlo como raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces tomamos puntos, un punto cualquiera en cada uno de estos 3 intervalos. Analizamos los signos de la derivada segunda de cada uno de los factores. ¿Sí? Si tomo por ejemplo el menos 1000, lo pongo en el primero de estos factores. Lo que está entre paréntesis me da positivo, pero está multiplicando, perdón, me da negativo, pero está multiplicando por menos 12. Por lo tanto, negativo por negativo termina dándome positivo. En este otro menos 1000 menos un numerito sigue siendo negativo. Hacemos lo mismo en los otros 2 intervalos. Acá yo usé el punto x0 y el punto 1000 en el más lejano. Encontramos los signos de cada uno de los factores. La derivada segunda vamos a encontrar el signo multiplicando estos dos que tenemos en la tabla. Entonces me queda que es negativo en el primero, es positiva en el intervalo central y negativa en el intervalo más lejano. Y habíamos dicho que si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo, y si es positiva es cóncava hacia arriba. Entonces ya tenemos esa información sobre la forma que tiene la función en estos intervalos. Los puntos de inflexión dijimos que son puntos en el dominio de la función en los que está cambiando la concavidad. Entonces acá vemos que en el punto menos raíz de 3 sobre 3 la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Como ese punto sí pertenece al dominio, porque el dominio son todos los reales, vamos a decir que es un punto de inflexión. Podemos calcular, ir a la función y evaluar la función en ese punto para encontrar el valor para el gráfico, ¿sí? Bueno, estos quedaron unos números un poco feos, pueden hacer ahí la cuenta. No es difícil hacer la cuenta, solo que me quedó una fracción, ¿sí? Me gusta más verla así, 3 más 5 novenos es un número un poquito más grande que 3, ¿sí? O 32 novenos si es que lo quieren llevar como fracción. Es par, así que el otro me va a dar el mismo valor, uno en menos raíz de 3 sobre 3 y el otro en raíz de 3 sobre 3. Pueden revisar después la cuenta. Bueno, entonces completemos el gráfico que tenemos de los datos para hacer el gráfico. Habíamos hecho ya estas tablas con los datos que sacamos de la función y de la derivada primera. Ahora hemos encontrado a partir de la derivada segunda que la función va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 3 y en el intervalo de raíz de 3 sobre 3 hasta más infinito. Y va a ser cóncava hacia arriba en el intervalo en el medio de estos. Bueno, y tengo acá los valores que toma la función en los puntos de inflexión. Vayamos entonces a hacer el gráfico. Primero que nada tenemos que el dominio son todos los reales, entonces vamos a pasar por todos los números de este eje. Es una función par, esto nos va a ayudar un poco para guiar el lápiz cuando tengamos que hacer el gráfico, ¿sí? Para que sea un espejo respecto del eje Y. No tiene asíntotas verticales, no tiene asíntotas horizontales. Hemos dicho que en el infinito, cuando x tiende a más infinito, la función tiene que irse hacia menos infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, también. O sea que yo voy a pintar acá en el gráfico las regiones por donde yo sé que tiene que terminar la función, ¿sí? Cuando me voy hacia valores de x muy negativos, la función se tiene que ir hacia esta región, hacia el menos infinito. Y cuando me voy a valores grandes positivos, la función tiene que ir hacia esta región, que son valores muy negativos. Tenemos los puntos de cruce, ¿sí? Con el eje de las x, o sea las raíces, los podemos dibujar ya sobre el eje. Y tenemos el punto de cruce con el eje de las y en el 0,3. Entonces vamos dibujando, pasando toda esta información al gráfico. Eso es todo lo que sacamos respecto de la función en sí.
Ahora, cuando hemos analizado la derivada, hemos encontrado que hay intervalos de crecimiento y decrecimiento que vienen dados por los puntos críticos. Entonces, yo voy a trazar estas líneas verticales, me definen los puntos críticos, el -1, el 0 y el 1, y hemos encontrado que la función crece desde menos infinito hasta -1 y entre 0 y 1, y que decrece de -1 a 0 y de 1 a más infinito. Entonces, por ahora voy a hacer unas líneas indicándome que en esa región tiene que crecer, decrecer, crecer, decrecer. Lo otro que hicimos fue determinar quiénes eran máximos locales y mínimos locales. Encontramos que el punto en el -1 tenemos un máximo local, el valor de la función en -1 es 4, y en 1 también tenemos un máximo local que tiene el mismo valor porque es una función par, y el mínimo local está en el punto 0,3. Bueno, acá coincide con el punto de cruce de las y, ¿no? Entonces, dibujo los 3 puntos estos que me salieron a partir de la derivada. A partir de la derivada segunda hemos encontrado intervalos de concavidad y convexidad que vinieron definidos por estos puntos de inflexión, ¿sí? El menos raíz de 3 sobre 3 y más raíz de 3 sobre 3. Voy a trazar estas líneas que son para marcarme los intervalos en donde hemos estudiado la concavidad, y hemos encontrado que de menos infinito a menos raíz de 3 la función es cóncava hacia abajo, igual que desde más raíz de 3 sobre 3 hacia más infinito. O sea, acá en el final la función es cóncava hacia abajo y en el medio es cóncava hacia arriba. De nuevo voy a trazar estas curvas que me hablan de la concavidad. Ninguna de estas son ayudas que yo me estoy dibujando en el gráfico para después trazar la curva, ¿sí? Que es lo que voy a hacer enseguida. Y solamente son lo escribo con un lápiz finito o que se vea que no es el dibujo de la función, ¿sí? Bueno, lo otro que tengo es el valor de la función en cada uno de los puntos de inflexión. Los podemos graficar. Habíamos dicho que este 32/9 era un número que era un poquito más grande que 3. Entonces los graficamos. Ahí están los dos valores de la función en los puntos de inflexión. Y con esto ya tenemos que lograr trazar la gráfica, ¿sí? Recuerden que estos puntos azules P y Q son los máximos. Tenemos que pasar por los puntos rojos, que son los puntos de cruce con los ejes de las X y de las Y. Y no nos olvidemos que las puntas de la función tienen que terminar donde están estos cuadritos rosas. Entonces tratamos de trazar lo mejor que podemos la curva, y ese es el gráfico de la función, ¿sí? Respetamos el crecimiento, la función crece hasta P, luego decrece hasta este punto que le llamamos R, vuelve a crecer hasta Q y decrece para más infinito. Y fíjense que también las concavidades tenemos que respetar en este punto S y T que yo les puse acá, desde menos infinito hasta S. Fíjense que tiene esta carita triste, ¿sí? Fíjense de exagerarle un poco la curvatura para que no parezca que está pasando derecho en este punto. Justo ahí se convierte en carita feliz y después vuelve otra vez carita triste a partir de este último punto. Bien, veamos otro ejemplo, otra función, la función x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Dijimos, vamos a tener que eventualmente calcular sus derivadas, así que lo vamos a hacer en este primer lugar con paciencia, porque nos tiene que salir bien. Si no, si le erramos en la derivación, va a ser difícil después encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y de concavidad y convexidad. Entonces, tómense su tiempo para hacer las derivadas primera y la derivada segunda, asegúrense que esté bien y recién pasemos a hacer el análisis de la función. Entonces, calculemos la derivada primera. Acá tenemos la derivada de un cociente
va a ser la derivada del de arriba, que tengo x cuadrado más 1, su derivada es 2x, multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que también es 2x, sobre el denominador sin derivar al cuadrado. Acá podemos arreglar un poquito, ven que tengo una resta de dos términos, en donde en ambos términos aparece 2x, lo voy a sacar factor común, me queda factor común de x cuadrado menos 1 menos x al cuadrado menos 1, podemos cancelar x al cuadrado con menos x al cuadrado, o sea que me queda menos 1 son menos 2, por el 2x que tenía afuera me queda menos 4x dividido el cuadrado de x al cuadrado menos 1. Esta es la derivada primera. Vayamos entonces a la derivada segunda, tengo que agarrar la primera y derivarla. También va a ser la derivada de un cociente, tengo la derivada del numerador, me queda menos 4 multiplicado por el denominador sin derivar, menos el de arriba que es menos 4x por la derivada del de abajo, y abajo cuidado que tengo una composición de funciones, entonces va a ser la derivada de la función de afuera, que es el cuadrado de alguien, ¿sí? Entonces baja el exponente 2 por lo de adentro sin derivar, que es x al cuadrado menos 1 a la 1 quedaría, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, dividido todo esto sobre el cuadrado del denominador, o sea que me va a quedar x cuadrado menos 1 a la cuarta. Podemos arreglar un poquito el numerador. ¿Sí? Vamos a sacar factor común, fíjense que tengo este factor x al cuadrado menos 1 está multiplicando en ambos, entonces lo saco factor común. Y también tengo un menos 4 por ahí dando vuelta, lo saco también para que me haga los números más chiquitos, más fáciles de trabajar. Entonces me queda factor de x cuadrado menos 1, ¿sí? En este primer término, fíjense, saco menos 4 y uno de estos, o sea que me queda x cuadrado menos 1, menos, y acá tengo este 2 y este 2, se me hacen 4x al cuadrado, ¿sí? Esta x que estaba acá y esta x que tengo acá, me quedan menos 4x al cuadrado. De nuevo podemos resolver acá un poco más, fíjense que tengo este factor multiplicativo x cuadrado menos 1 en el numerador y en el denominador, voy a poder simplificarlos, y en esta suma tengo x cuadrado menos 4x cuadrado, también puedo resolver un poco más. Llego a esta expresión, menos 4 por menos 3x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cubo, distribuyo este menos 4 para llegar a la expresión final de la derivada segunda, que es 2x al cuadrado más 4 sobre el cubo de x cuadrado menos 1. Bien, entonces ya tengo mi función y sus dos derivadas para empezar a extraerle información para hacer el gráfico. Empecemos con todo lo que podamos sacarle a la función. Lo primero que hacemos es ver el dominio. El dominio son los valores de x en donde esta función esté bien definida. Y al ser una función racional puede tener dificultades, problemas en el denominador, ¿sí? Yo no puedo permitir que el denominador se anule. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los x, tales que x al cuadrado menos 1 sea distinto de 0. Si resolvemos de esta ecuación, es una diferencia de cuadrados, o sea que es x menos 1 por x más 1. Si busco cuáles hacen que esto sea 0, encontramos que x igual a menos 1 y x1 me anulan el denominador de mi función. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, exceptuando a esos dos puntos, al menos 1 y al 1. Si analizamos la paridad, evaluamos f en menos x, ¿sí? Entonces acá tenemos que hacer menos x al cuadrado más 1 sobre menos x al cuadrado menos 1. El cuadrado de un número es siempre positivo, por lo tanto esto me queda x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, que es exactamente lo mismo que la función, por lo tanto tenemos otra vez una función que es par. Buscamos el cruce con los ejes coordenados. Si hacemos el cruce con el eje de las y es evaluar la función en x igual a 0,
¿sí? Si evaluamos en 0 me queda 1 sobre menos 1 es menos 1, o sea la función va a pasar por el punto 0 menos 1. Si queremos buscar las raíces, como es una función racional y yo quiero que esto sea igual a 0, lo único que le tengo que pedir es que se anule el numerador, o sea que x al cuadrado más 1 sea 0. Pero acá, esto, x al cuadrado, es un número positivo y le sumo 1, nunca va a ser igual a 0. O si quieren despejen de acá, ¿sí? Nos queda que x al cuadrado es igual a menos 1. No hay ningún número en los reales cuyo cuadrado sea un número negativo. Por lo tanto, esta función no tiene raíces reales, ¿sí? No cruza el eje de las x. Para estudiar las asíntotas verticales, dijimos, teníamos que ver los límites laterales alrededor de los puntos que no estuvieran en el dominio. Y en este caso tenemos dos puntos que no están en el dominio, o sea que vamos a tener que ver el límite por derecha y por izquierda alrededor de menos 1 y el límite por derecha y por izquierda alrededor de x igual a 1. Entonces vayamos a calcular. Empecemos con el límite para x que tiende a menos 1 por izquierda de mi función, que acá yo ya la escribí con el denominador factorizado. Cuando analizo las asíntotas verticales me conviene verlo escrito de esta forma, ¿sí? Eso ustedes vayan probando y se van a ir dando cuenta cuando conviene tenerlo escrito de la forma polinómica o de la forma factorizada. En general, para las asíntotas verticales conviene tenerlo de la forma factorizada. Entonces, si analizamos el límite para x que tiende a menos 1 por izquierda, vemos que el numerador en menos 1 no tiene problema, me da 1 más 1, el numerador tiende a 2 y el denominador tiende a menos 2 y este tiende a 0, pero como estamos viendo el límite para x que tiende a menos 1 por izquierda, es decir, por valores que son un poco más chicos que el menos 1, x más 1 resulta ser un número menor que 0, o sea, es muy próximo a 0, pero desde el lado de los negativos, o sea que acá tengo algo positivo dividido negativo y negativo, o sea que el resultado termina siendo positivo, y como este está tendiendo a 0 es infinito, ¿sí? El punto acá es determinar si era más o menos infinito porque se me está anulando el denominador. Entonces, el límite por izquierda alrededor de menos 1 me da más infinito. Podemos hacer el mismo análisis para el límite para x que tiende a menos 1 por derecha. En este caso van a ser los x un poquito más grandes que el menos 1, o sea que x más 1 va a ser positivo. Por lo tanto, acá, bueno, volvemos a analizar los signos y nos da que tiende a menos infinito. Analizamos alrededor del otro punto que no pertenece al dominio, el límite para x que tiende a 1 por izquierda de la función, sea por valores que son un poco más chicos que el 1, nos queda que x menos 1 es ahora negativo, en 1 esto es positivo y este es negativo, tiende a menos infinito. Por derecha nos va a quedar los x son un poquito más grandes que 1, muy cercano al 1, pero un poquito más grande, o sea que x menos 1 es positivo, tenemos positivo, esto tiende a más infinito. Bien, acá entonces tenemos asíntotas verticales en menos 1 y en 1, ¿sí? Con que uno de los laterales ya me hubiese dado o más infinito o menos infinito, ya podía yo asegurar que es una asíntota vertical, pero bueno, igualmente calculo todos los límites porque me va a servir para hacer el gráfico. Analicemos las asíntotas horizontales o el comportamiento de la función en más y menos infinito. Entonces tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a más infinito. Así como les dije que en el caso de las asíntotas verticales me conviene verlo en la forma factorizada, en general en el caso de las asíntotas horizontales me conviene tener los polinomios en la forma polinómica, ¿sí? Bien, acá cuando x tiende a infinito, tanto numerador como denominador se están yendo a más infinito, por lo tanto tengo que trabajar un poquito para saber el resultado. Lo que voy a hacer es sacar factor común x al cuadrado en ambos
tanto en el numerador como en el denominador. Entonces me queda x al cuadrado factor de 1 más 1 sobre x al cuadrado, y en el denominador x al cuadrado factor de 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Puedo cancelar este x al cuadrado que está multiplicando en ambos y me va a quedar calcular el límite para x que tiende a más infinito de lo que tengo acá. Pero acá el segundo de los términos de la suma está dividiendo por un número muy grande, o sea que tiende a 0. Por lo tanto, esto va a tender a 1 y el denominador también a 1, o sea el resultado me da 1. ¿Sí? Acá se me está terminando la hoja, pero hagan esta cuenta. Simplificamos el x al cuadrado y vemos la tendencia del numerador y denominador cuando x tiende a más infinito. Podemos hacer lo mismo cuando x tiende a menos infinito, y este truco de sacar factor común va a ser el mismo, así que directamente yo lo voy a agarrar desde ahí. Voy a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, que al simplificarse estos factores me resulta dando el mismo resultado. O sea que como el límite para más infinito me dio finito, esto es una asíntota horizontal en y igual a 1. Y lo mismo acá nos dio la misma para un lado que para el otro. Podría haber dado distinto, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1. Vamos a la hoja de gráfico, ¿sí? Que les decía yo antes, guardemos una hoja separada en donde vamos recopilando toda esta información de una manera reducida, pero que nosotros podamos entender para hacer el gráfico, ¿sí? Entonces acabamos de encontrar toda esta información de la función. Sabemos que en el dominio no están ni el menos 1 ni el 1, es una función par que no cruza el eje de las x, no tiene raíces, cruza el eje de las y en el punto 0 menos 1, tiene asíntotas verticales, y acá guardé de manera reducida, ¿sí? Ustedes busquen la forma que para ustedes les parezca más entendible, pero me guardé esta información hacia dónde están tendiendo la función alrededor de los puntos de las asíntotas. Entonces, acá yo guardé que el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda es más infinito, eso es lo que significa esto, y el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha es menos infinito, y bueno, lo correspondiente para los valores de la función alrededor del 1, por derecha y por izquierda. Y lo último es que hemos dicho tiene una asíntota horizontal en y igual a 1, tanto en más infinito como en menos infinito anda la función cerca del 1. Vamos al análisis de la derivada. Entonces ya tenemos calculada la derivada. Vamos a buscar primero los puntos críticos, van a ser todos aquellos puntos en el dominio de la función en donde la derivada se haga 0 o que no exista. Veamos un poquito cómo está definido el dominio de esta derivada. Y esta derivada va a tener problemas en el denominador, se podría llegar a anular, pero va a tener los mismos problemas que tenía la función, ¿sí? No tiene problemas adicionales. Luego de haber hecho la derivada, no es que aparecieron números que antes pertenecían al dominio de la función y que ahora no pertenezcan al dominio de la derivada. Eso no pasa. Entonces, el dominio de la derivada es igual al dominio de la función, por lo tanto la función es derivable en todo su dominio, ya que no vamos a tener puntos críticos del tipo de aquellos en donde no exista la derivada, ¿sí? Porque recuerden, esto es importante, que los puntos críticos tienen que pertenecer al dominio de la f. Bueno, entonces vamos a buscar este otro tipo de puntos críticos cuando la derivada se anule, y la derivada es una función racional, por lo tanto vamos a tener que pedirle que el numerador se haga 0, ¿sí? Entonces menos 4x tiene que ser 0, la única solución posible es que el punto crítico sea igual a 0. Bien, ahora deberíamos ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función analizando los signos de la derivada. Podemos trabajar con desigualdades pidiendo que este cociente sea mayor que 0, ¿sí? Acá fíjense que el denominador es siempre positivo, o sea que el numerador es el que va a estar poniendo el signo, ¿sí? Igualmente yo voy a hacer
la tabla para analizar los signos, y en esta tabla los puntos de corte de los intervalos dijimos que son los puntos críticos, o sea, los que sacamos a partir del análisis de la derivada, y aquellos puntos que no pertenecieran al dominio, que en este caso tenemos dos, el -1 y el 1. Entonces, los intervalos que van a quedar definidos para analizar los signos van de menos infinito a menos 1, el intervalo de -1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito, en donde el -1 y el 1 son puntos que no pertenecen al dominio, y el 0 apareció acá porque es un punto crítico. Entonces, analicemos los signos. De nuevo tomamos un punto cualquiera en cada uno de estos intervalos y analizamos el numerador, el signo del numerador y el signo del denominador de la derivada primera. Acá, por ejemplo, en -1000, el numerador tiene un menos adelante, va a ser -4 por -1000, me da positivo. Y el denominador es siempre positivo, ni siquiera me hace falta pensarlo, ¿sí? Toda esta línea tiene que ser positiva porque es un número al cuadrado, entonces tiene siempre el resultado positivo. Entonces el que está poniendo el signo, dijimos, era el numerador. Bueno, hacemos lo mismo en cada uno de los intervalos, evaluando en un punto cualquiera en el interior de esos intervalos, y buscamos el signo de la derivada haciendo el producto de estos signos. Si tengo más por más es más, y más por menos es menos, o sea que nos queda que la derivada es positiva, y positiva en los dos primeros y negativa en los dos segundos intervalos, y derivada positiva quiere decir función creciente y derivada negativa decreciente. Por lo tanto, ahí descubrimos en qué intervalos la función crece y en cuáles decrece. Entonces crece desde menos infinito a menos 1, crece de -1 a 0, decrece de 0 a 1 y decrece de 1 a más infinito. ¿Por qué acá no digo yo que, por ejemplo, acá tengo crece y crece? ¿Por qué no decimos directamente, bueno, crece desde menos infinito hasta 0? ¿Por qué no digo eso? Bueno, porque acá tengo un punto que no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Acuérdense de eso. No es que ahí puedo juntarlos, no, acá tengo el -1 en el que la función no está definida. No puedo decir crece en todo el intervalo de menos infinito a 0 cuando hay un punto que no está en el dominio, ¿sí? No lo junten. Bueno, para ver los máximos y mínimos locales tengo que ver el comportamiento a derecha y izquierda de la función alrededor del punto crítico, y el único punto crítico que tenemos acá es el 0. Entonces me fijo, a la izquierda del 0 la función está creciendo y a la derecha está decreciendo, por lo tanto voy a tener un punto de máximo local en x0. Guardamos esta información en nuestra hoja del gráfico, ¿sí? Tenemos que la función crece, dijimos, de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 0, decrece en los otros dos, de 0 a 1 y de 1 a más infinito, y tenemos el máximo local. Vamos al análisis de la derivada segunda. Busquemos las raíces de la derivada segunda para poder definir los intervalos en los que voy a hacer mi tabla. Como es una función racional, solo le voy a pedir que se anule el numerador. Entonces necesito que 12x al cuadrado más 4 sea 0. Y fíjense qué es lo que pasa acá. Yo tengo que este primer término es un número positivo 0, ¿sí? 12x al cuadrado, y le estoy sumando otro número positivo. O sea que esto es siempre positivo, nunca me va a dar 0, ¿sí? Podemos hacer un poquito las cuentas. Si despejan x al cuadrado les va a quedar que es igual a menos 4 doceavos, y estamos como antes. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da un número negativo? Ninguno. O sea, la derivada segunda no tiene raíces. ¿Qué voy a poner en la tabla? Bueno, ahí vamos, ¿sí? Yo con la derivada segunda voy a estudiar la concavidad viendo los signos de esta función derivada segunda. ¿Sí? Podríamos trabajar directamente desde acá con esta desigualdad, cuando es mayor que 0, cuando es menor que 0, o construir la tabla. Y para eso, yo antes de ir a mi tabla,
voy a mirar un poquito esta expresión. Yo acabo de decir, el numerador es siempre positivo, eso ya me di cuenta, ¿sí? Ahora, en el denominador tengo un cubo, que al cubo yo lo puedo pensar como el cuadrado de lo que tiene adentro, que es x cuadrado menos 1, por una vez lo que tiene adentro del cuadrado, el x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que tenía originalmente al cubo, pero lo escribo como cuadrado por 1. ¿Por qué hago esta trampa? Porque yo sé que todo este factor que está al principio, tanto numerador como denominador, son siempre positivos. El cuadrado de un número es siempre positivo y dijimos que este numerador era siempre positivo. O sea que este factor multiplicativo, ya sé su signo, es positivo. O sea que el signo de la derivada segunda va a venir dado por este otro factor. Bueno, y a este otro factor lo voy a escribir como hicimos con la función, ¿sí? De la forma factorizada, el denominador es x menos 1 por x más 1 porque es una diferencia de cuadrado. Entonces, esta es mi derivada segunda, que es lo que voy a poner en las filas de mi tabla. Y dijimos, ¿cuáles van a ser los intervalos? Si la derivada segunda no tiene raíces, bueno, lo que tengo que poner son los puntos en donde la función no está definida. Entonces los intervalos van a ser de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito, ¿sí? Pongo acá los puntos de corte, digamos, estos intervalos son los puntos que no están en el dominio de la f. Escribimos en cada renglón los factores de la derivada, dijimos a este yo lo voy a trabajar todo junto. Ustedes, si les queda más cómodo hacerlo por separado, háganlo. Esto me va a ahorrar un paso, pero lo podríamos hacer en varios renglones, ¿sí? Bueno, yo lo trabajo todo junto, sé que siempre es positivo, en todos los intervalos esto va a ser positivo y voy a tener los otros dos factores, el x más 1 y el x menos 1. Tomamos un punto cualquiera en cada uno de estos intervalos, probamos para x igual a menos 1000, dijimos al primero de estos términos ni lo miro porque sé que es positivo, menos 1000 más 1 es negativo, menos 1000 menos 1 es negativo, hacemos lo mismo tomando los valores. El primer renglón siempre tiene que darme positivo, positivo, ni lo evalúo, ¿sí? Yo sé que es positivo. Bueno. La derivada segunda entonces sale de hacer el producto de todos estos signos. Vamos a tener menos por menos más, por más más en el primer intervalo, más por menos menos en el segundo intervalo y más por más por más más en el tercer intervalo. Y dijimos derivada segunda positiva, la función es cóncava hacia arriba, negativa es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a tener que estas son las curvaturas de la función en cada uno de esos intervalos. Por último, no se tendría que preguntar cuáles son los puntos de inflexión, que son aquellos puntos del dominio en los que está cambiando la concavidad, que pasa de ser cóncava hacia arriba hacia abajo o viceversa. Y acá, los lugares en donde está cambiando la concavidad, fíjense que es en el menos 1 y en el 1, no son puntos del dominio, ¿sí? Por lo tanto, la función no tiene puntos de inflexión. Bueno, guardemos entonces esta última información que hemos sacado a partir de la derivada segunda. Tenemos la concavidad en los intervalos, es cóncava hacia abajo en el menos 1, 1 y cóncava hacia arriba en el resto. Y bueno, no tenemos puntos de inflexión. Vamos entonces con todo esto ahora sí a hacer el gráfico de la f. Y vamos a ir de manera ordenada. Lo primero que hemos encontrado era que el menos 1 y el 1 no pertenecen al dominio de la función. Entonces los voy a marcar con estas líneas verticales y hay que prestar mucha atención, ¿sí? Acá esto, si no pertenece al dominio, mi curva, mi lápiz no puede pasar por arriba de esta línea de puntos. También se electrocuta cuando pasa, no puede, está prohibido. ¿Por qué? Porque no pertenecen al dominio. Si yo pasara con el lápiz por ahí encima, querría decir que la función para menos 1 toma algún valor y no, ¿está bien? Entonces háganlo, márquenlo fuerte y acuérdense que esa es una barrera que no puede atravesar el lápiz. Bueno, la función es par, eso nos va a servir para hacer prolijo el gráfico, ¿sí? Para hacerlo en espejo.
no se cruza con el eje de las x, o sea, no voy a tener acá un valor que atraviese. El cruce con el eje de las y está en 0, menos 1, lo marco acá en el gráfico, acá está este punto rojo que le puse A. Dijimos que tiene asíntotas verticales en estos dos, en menos 1 y 1, y vimos cómo era el comportamiento alrededor de estos puntos. Dijimos que el límite por izquierda, alrededor de menos 1, la función se va a más infinito, o sea que tiene que andar por acá arriba, y el límite por derecha, alrededor de menos 1, se va a menos infinito. Tiene que andar por ahí abajo. Los voy a pintar para acordarme después que con el lápiz tengo que terminar tendiendo hacia esa zona, ¿sí? Una tendencia, se acerca. Y alrededor del 1 también tenemos que por izquierda la función tiende a menos infinito y por derecha del 1 se va a más infinito. Los marco de alguna manera para acordarme después. Dijimos que esta función tiene una asíntota horizontal en i igual a 1, entonces marco también el i igual a 1. Esta marca, que también la hice con línea de trazo, no es un paredón, ¿sí? La función sí puede atravesar por acá, podría, no hay nada que no lo permita, perdón. En las asíntotas verticales sí, eso es un paredón que el lápiz no puede atravesar. Las asíntotas horizontales la función puede andar, pasar. La cosa es que cuando nos vayamos a valores muy grandes, la función se acerque a ese valor, ¿sí? Entonces lo voy a pintar que hacia menos infinito y hacia más infinito la función tiene que andar cerca del 1, ¿sí? Tiene que tender a ese valor. En el resto de la función puede hacer lo que quiera. Bien, el análisis de la derivada primera nos dio, teníamos los puntos de corte de los intervalos. Dos de ellos eran estos puntos asíntotas y el menos 1 y 1, pero además habíamos encontrado un punto crítico en el 0, entonces yo voy a pintar esas tres líneas que son las que me cortan, me determinan los intervalos para analizar el crecimiento. Y encontramos que crece de menos infinito a menos 1, crece de menos 1 a 0 y decrece en los otros dos. Entonces tenemos que esa es la tendencia del gráfico que vamos a tener que hacer, ¿sí? Crece, crece, decrece, decrece. Dijimos que tiene un máximo local en el punto 0,1 que de nuevo está coincidiendo con el punto de cruce con el eje de las y, ahí le puse la P, pero bueno, ya está pintado en rojo. Y por último tenemos que ver la información que hemos sacado de la derivada segunda, que era la curvatura, ¿sí? La concavidad que tiene la función. Y hemos encontrado que es cóncava hacia abajo, o carita triste en el menos 1, 1, y carita feliz en el de menos infinito a menos 1 y de 1 más infinito, ¿sí? En las afueras. Entonces, esta sería más o menos la curvatura que tiene que tener en cada uno de estos tres intervalos, ¿sí? Los cortes fueron dados simplemente por los puntos que no estaban en el dominio de la función, porque no habíamos encontrado raíces de la derivada segunda, ¿sí? No hay puntos de inflexión tampoco, porque estos puntos no pertenecen al dominio. Bueno, con todo esto hay que tratar de armar el gráfico de la función, ¿sí? Empecemos, miren, por acá por el medio, que es el que me parece a mí más fácil. Sabemos que tiene que terminar por acá abajo y que tiene un máximo local en A. Lo otro que sabemos es que no hay raíz, entonces no me puedo ir para allá y volver y subir, porque ahí encontraría varios máximos y mínimos locales y encontraría raíces, que dijimos que no hay raíces, no hay cruce con el eje de las X. Entonces en esta parte simplemente tengo que unir, digamos, esta parte rosa con el punto. ¿Y con qué curvatura lo voy a unir? Bueno, con carita triste. Entonces de este lado más o menos ya veo cuál es la forma que va a tener la función. Y respeto que crezca a la izquierda del punto crítico y decrezca a la derecha del punto crítico, ¿sí? Y en cuanto al comportamiento de la función en las otras regiones, bueno, acá la función tiene que tender a más infinito, ¿sí? A la izquierda del menos 1, y tiene que tender a 1 cuando x se va a menos infinito. Entonces, bueno,
bueno, más o menos, y respetar la curvatura, dijimos, ¿sí? Tiene que ser toda creciente y con esta curvatura. Entonces, eso que está en negro es el gráfico definitivo de mi función. Bueno, con esto entonces terminamos lo que es el análisis de funciones. Deberían ser capaces de graficar cualquier función con la que se encuentren, ¿sí? Analizando cada una de las cosas que hemos aprendido hasta acá.